Muy buenos días de parte de la familia de SQDM. El día de hoy queremos complementar algo de lo que hablamos en el video anterior sobre el tipo de variables que se pueden utilizar en un estudio. En el video anterior se hablaba de variables categóricas y variables numéricas. Estos dos tipos de variables tienen diferencias que son importantes de tener en cuenta cuando se va a hacer un estudio de Machine Learning o de estadística, porque sus límites y sus formas de describir los objetos van a ser distintas. Por ejemplo, las variables numéricas son aquellas variables que están definidas por un número específicamente. Hay dos casos distintos de variables numéricas. El primero son las variables continuas y el segundo son las variables discretas. Ejemplos de variables continuas son el tiempo. El tiempo no hay números definidos que definan el tiempo, sino que hay horas, minutos, segundos, milésimas de segundos, y así sucesivamente sigue infinita cantidad de precisión que podemos tener en el tiempo. Sin embargo, la edad es una variable que es discreta. Hay un número muy específico que define la edad. Uno puede tener 5 años, 6 años, 7 años. Va cambiando un número entero cada vez. Entonces, a pesar de que ambas son variables numéricas, tienen diferencias en que la una puede ser discreta y la otra puede ser continua. También existen las variables categóricas. Las variables categóricas definen grupos específicos de cosas. De las variables categóricas tenemos tres grupos específicos. Las nominales, las ordinales y las dicotómicas. Las nominales son aquellas variables que no tienen una forma de organizarse específicamente. Un ejemplo de esto son los colores. Los colores existen azul, rojo, negro, amarillo, muchos colores más, pero no hay una manera específica de organizarlos. Entonces, estas variables nominales no tienen ningún orden específico. Existen las variables ordinales, que a pesar de que nos ponen en grupos, esos grupos tienen unos órdenes específicos. Por ejemplo, las medallas que ganan los atletas en los Olímpicos. Existen las medallas de oro, de plata y de bronce. Sin embargo, a pesar de que no están definidas por un número, sabemos cuál es mejor que la anterior. Sabemos que la medalla de oro es la mejor de todas, después sigue la de plata y por último la de bronce. Entonces esas son variables categóricas ordinales. También existen las dicotómicas, que significa que pertenecen a dos grupos, a binarias. Generalmente estas variables tienen que ver con una pregunta de sí y no. Por ejemplo, una persona puede ser ciudadana de Colombia o no ser ciudadana. La pregunta ¿es ciudadano? Sí, no. Una persona puede ser hombre, sí o no. Una persona puede ser mujer, sí o no. Entonces, todas las variables que podamos organizar con una pregunta de sí o no, esas variables van a ser binarias. De nuevo, les deseamos un muy feliz día de parte de la familia de SQDM y muchísimas gracias por su tiempo.